sociedad se debería medir por cómo cuida a los más vulnerables. El corazón de la gente. Es decir, cuando un ídolo popular, cuando alguien que hace una actividad, se lo llevaron a Yadrinova de una manera. Y los ricoteros han ganado la calle y se acercan hacia la casa del Indio Solari. Han superado numéricamente a la policía y ya han logrado ingresar. Buenas, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué frase es? A los ricoteros han ganado la calle. Nunca me imaginé que le iba a escuchar así. Los ricoteros han ganado la calle en un móvil de televisión. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos para hacerte compañía este miércoles que viene. Así, cargadísimo de información, así que no voy a perder más tiempo, voy a saludar a mis compañeros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Juan, y acá andamos. Daniel Turn. Muy bien esta noche de miércoles. ¿Del palo ricotero o no? Más o menos, hasta ahí nomás. No me voy a colgar del Indio Solari como hacen otros, porque viste cómo es, ahora son todos ricoteros, Sí, yo tengo un tatuaje del Indio, yo soy amigo del hermano del Indio, no. Es cierto. Está todo bien con el Indio, sobre todo por su popularidad y haber hecho feliz a tanta gente, pero hasta ahí nomás. Eso no. suele pasar cuando alguien se muere, siempre. Sí. Que aparecen un montón de fanáticos, amigos y... Pero uno va generando respeto porque sí tiene amigos, compañeros de laburo y demás, que tienen mayor simpatía para con él. Entonces. Sí, pero el Indio, sin lugar a dudas, probablemente uno de los el músico más popular de Argentina, yo creo que sin dudas. Sí. Sin dudas, te guste o no te guste, pero en cuanto a cantidad de gente, etcétera, popular, sin dudas. Sí. Hay que sumarle ese puntito y como digo, cuando vos te das cuenta que a tanta gente lo hizo tan feliz... Y bueno, uno tiene que quedarse en el molde y tener esa cuotita de respeto, por lo menos. Está muy bien. Facu, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Exactamente. ¿Facu ricotero o no? No, para nada. No era muy ricotero. Sí, obviamente tiene grandes canciones, sin lugar a dudas. Y coincido cuando es la banda preferida de amigos, de conocidos, de parientes, de gente que evidentemente disfruta de esa música y la hace tan pero tan bien. Tuve la posibilidad de estudiar con dos fanáticos de la banda. Ajá. Entonces como que... Pensé que decías, estudié con el hermano del Indio. Yo casi estaba esperando. No me da la edad. Y ahora la venís a tirar. No me da la edad. Todavía seguimos siendo jóvenes. No somos contemporáneos con la banda. Pero sí, tenía dos compañeros, amigos míos de estudios que... Todo el día estaban meta ricoteros, meta lo redondo. Yo intentaba ir por otro carril, pero bueno, siempre el respeto y el reconocimiento de una banda, como dijiste, Juan, y de las más populares. Podían hacer shows en vivo, tuvieron que cortar la posibilidad de hacer shows en vivo porque evidentemente se terminaba desmadrando la situación. Bueno, con tragedia la última. Y tragedias, eso también, ¿no? Luces y sombras de los redondos de ricota. Totalmente, bueno, es así. Ahora con corte luz. ¿Qué pasó? ¿Se oscureció todo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Perdón. ¿Qué manejás los iluminadores ahora también? ¿Tito maneja los iluminadores? ¿Podés bajar la luz de nuevo? ¿Podés bajar la luz? No creo. A ver. Venía a traer el diario nada más. Ok. El diario de hoy. ¿Por qué le pregunto el tema del bajón? Cosas que pasan en la ciudad. Ok. Seguramente. Bueno. Se debe haber cortado el agua. Pagamos la luz. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Los felicito, Muy bueno, bien el programa que están haciendo. La tapa se la dejé a los chicos que están ahí. Perfecto. Que ellos hacen todo. Hay otros, sigue repartiendo. ¿No? Sí, perdón, ¿puedo seguir trabajando? No, por supuesto, claro. Sí, no les molesta que alguien trabaje. No, ¿Está bien? Bueno, está bien. Tranquilo. Sigan con lo suyo, Bueno. No sé de qué van a hablar hoy, espero que se tengan un lindo programa. Usted también. Vaya tranquilo. Bueno, está bien. Pásela linda. A ver si hablan de lo del juez. Lo del hijo del juez. No, sí, obvio. Es un tema importantísimo. Lo de Rosita. No, Rosati. ¿Sabes qué? No sé si se animan a hablar de esas cosas. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Sí, obvio. De las cosas que hay que hablar de verdad, de las cosas programa, siempre hablamos de los pliegos judiciales. Acá tengo algo para... ¿Qué es? Una linterna. Sí, pero no, que un acomodador. No. Total, ustedes... Están como el hijo del juez, ya están todos acomodados. Dáselo derecho a él, total. Directamente, Están todos acomodados. No, ¿cómo así? Todo acomodado. No todo acomodado. No es así. Sí, señor. ¿Por qué no hablan de la cosa que yo, mi viejo, que mirá si mi viejo hubiera sido juez de línea, aunque sea. Ni juez de línea fue, Todo acomodado. Bueno, pero una cuestión de... Y los medios, calladito, No, ¿cómo calladito? Todos calladitos. Pero... Se quedan callados. Perdonalo, Pérez Calle. Perdonalo, Lucho. Gracias, Tito, nuestro canillita que nos trae el diario. Se exacerba el tipo.
Se ve que tiene un buen fondo porque gasta para traer los souvenirs. O sea, Siempre hay algo. Una de estas no está barata. No, una no, de no, estas, no. Esta es la del acomodador, dijo. Acomodador. Ahí está. Me gustó. Esta me la voy a quedar yo. Sí, no, bueno, mirá que yo sigo juntando. A mí Me viene bien, Ahí me sí. viene bien, necesito iluminar el camino, Damián. Perfecto, Mi camino se ha puesto oscuro y lo vamos a Pero utilizar. cómo se enoja, Tito. No, una cosa de locos. Bueno, vamos a ver la portada de nuestro Veníamos Bien, nuestra edición impresa de Veníamos Bien, del día de la fecha, miércoles 10 de junio, a 4.000 pesos. Tuvo un leve aumento. Un toquecito, la vez pasada, pero me parece muy poquito, así que estamos todavía en margen. Salto de calidad, lo pedía Tito, lo va a tener Tito. Emilio Rosati va a ser juez federal de Santa Fe, el hijo del Supremo. El Supremo, estoy hablando por supuesto de Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Te vamos a contar algunos antecedentes de Emilio Rosati, te vamos a contar cómo se dan estos concursos, cómo llega a ser propuesto Emilio Rosati. Y bueno, y vamos a estudiar un poco sus antecedentes judiciales. Finalmente lo logró porque se había bajado, había concursado varias veces y por una o por otra se terminaba bajando, terminaba corriéndose. Era cuestión de tiempo. Finalmente lo logró. Va a ser juez federal de Santa Fe. Además, va a ser juez federal de un tribunal de enjuiciamiento. O sea, va a ser el juez que dicte la sentencia de algún santafesino o algún argentino particularmente con cuestiones con la justicia federal. Así que en un ratito vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la situación del Ejecutivo Municipal, con muchísimos pedidos de informe en el Consejo Deliberante sin contestar. Esta no es una práctica exclusiva de este Ejecutivo. La verdad que lo han hecho todos. Más o menos lo han hecho. Yo recuerdo una vez habíamos hecho un informe, primera gestión de Corral. Y el porcentaje de esos primeros 4 años de Corral, de contestación de pedidos de informe, sobre todo de la oposición, que es la que pide información determinada, no llegaba al 25%. O sea, 1 de cada 4. Vamos a ver la gestión Poletti, cómo está con ese número, lo vamos a hacer ya promediando el año que viene la gestión del doctor Poletti, a ver si efectivamente contestó o no contestó los pedidos de informe. Ahora, y vamos a hablar de sí, algunos temas importantes. Sí, ¿Se le puede clavar el visto a esos pedidos de informe? O sea, diciendo, che, mira, clavo el visto y después veo. No, se puede, no se debe. Porque es una herramienta institucional el pedido de informe, es una herramienta que tienen los concejales para pedir información, porque se supone que tienen que legislar sobre distintas cuestiones. Por ejemplo, transporte. Entonces dicen, bueno, quiero conocer cómo son los contratos con las empresas recolectoras de residuos, para ver si lo podemos... Bueno, esa información que tendría que estar al alcance de todos y que a veces no está, los concejales de la oposición suelen pedirlo a través de pedidos de informe. Casi sin contestación. Sin contestación la gestión Poletti respecto a los pedidos de informe. Vamos a hablar de algunos de estos puntos. Basura, SEOM, contratos con algunas empresas en particular, entre otras cosas que vamos a estar charlando el día de hoy. Tenemos sección económica, Facu, Sí, también. por supuesto, claro que sí. Son las dos caras de una economía que tal vez tiene estos vaivenes. El mes de abril todavía no se conoce el dato oficial, sí ya hay algunas señales, porque se conoce, por ejemplo, qué pasó con la industria, qué pasó con la construcción y qué sucedió con el sector comercial. Son determinantes esos dos o tres grandes motores. Le tenés que sumar el agro y ahí concentrás gran parte del ritmo de la actividad. ¿Y por qué en la actividad económica actual, en esta economía que se empieza a reconfigurar, modelo 2026, tiene algunos sectores que tienen otro presente, que muestran otra cara, tal vez mucho más pujante? ¿Son los que principalmente motorizan en las grandes ciudades o no tanto? ¿Se empieza a regionalizar la situación de la expectativa del ritmo de la actividad económica? Bueno, de eso vamos a estar hablando con la antesala de qué pasa con este 2026, ya pensando también no solamente lo que sucedió en el mes de abril, que tal vez empezó de nuevo un freno de mano, sino empezar a entender qué sucede en la segunda mitad del año. Y atención, porque algunos le empiezan a poner una ficha en el 2027. ¿Cómo va a impactar la economía en el 2027, en un año electoral? Algunos ya empezaron a trazar sus pronósticos. Eso vamos a charlar en el día de hoy, esta noche, en Veníamos Bien. Bueno, tenemos ¿En qué andan, Damián Daniel? Bueno, el título del En qué andan, que pasa por la tapa de Veníamos Bien, la política que se cuelga del Indio Solari. Algo de esto hablábamos en el comienzo del programa. Un diputado nacional por la provincia de Santa Fe que quiso ser candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace un ratito nada más, el año pasado en las elecciones legislativas, que agarró el disparador del fallecimiento del Indio Solari el último día viernes a sus 77 años y ya mandaron la ley para crear el Día del Pogo. Ese es el oportunismo que se ve
en ciertos sectores de la política argentina, colgándose un poco de esta situación del Indio Solari, colgándose de la popularidad del Indio Solari, y este proyecto de ley, entre tantas cosas que pasan en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, este diputado nacional por la provincia de Santa Fe que mandó el proyecto de ley al Congreso Nacional para el Día del Pogo. Bueno, uno de los capítulos del En que andan del día de hoy tiene que ver con esto, con la política colgándose del Indio Solari, y lo vamos a repasar en un ratito nada más sobre el cierre del programa. El Día del Pogo. El Día del Pogo, sí. Tiene un nombre un poquito más completo el proyecto de ley, pero... Y hay que llenar un poco de hoja también. Sí, puntualmente es que se instaure el Día Nacional del Pogo. Bien, me gusta. En relación justamente ¿Y al qué haríamos ese día? Pogo, digamos. Hoy se puede hacer pogo en... A mí me gustaría ponerle la lupa un poquito más adelante cuando haya más detalle del proyecto, a ver si hay partida presupuestaria, porque ahí está el queso. O si alguna... Porque si vos me decís, va a ser el Día del Pogo. No, ¿cómo va a haber una partida presupuestaria para el Día del Pogo? Bueno, no sé, qué sé yo. Los proyectos de ley siempre hay un mango detrás. Sí, es verdad. ¿Cómo justificás que haya un Día del Pogo? En la provincia de Santa Fe estaba el Día del Mono Aullador, que lo hemos comentado con Celia Malfesi, con la diputada provincial, y había una partida presupuestaria. Sí. Había un mango del Estado provincial detrás de ese proyecto de ley al que se había opuesto Silvia Malfesi, que en su momento pasó por Veníamos Bien. Bueno, le vamos a poner la lupa también a este proyecto, a ver si hay un manguito por detrás del Día Nacional del Pogo en relación al fallecimiento del Indio Solari el último día viernes. Bueno, me voy a quedar acá. Salto de calidad. Emilio Rosati, finalmente, un hombre persistente, un hombre que insiste, que no se da por vencido, va a ser juez federal de Santa Fe. Juez federal con asiento en Santa Fe, va a integrar un tribunal que va a juzgar y va a determinar si uno es culpable, si es inocente y la pena que le va a caber a esa persona. Acá está, bueno, Emilio con su padre, Horacio Rosati, por supuesto en un momento de júbilo, de festejo, como cualquier padre orgulloso de ver triunfar y crecer, fruto de sus méritos, a su hijo, Emilio Rosati. En realidad, esto es así. El jueves pasado, el Senado de la Nación culmina un proceso de selección de 74 vacantes en la justicia federal. Vacantes que vienen algunos hace más de 10 años que están vacantes. Otros juzgados, otros de los que se van a ocupar en Santa Fe, en Rafaela, están vacantes, está también casi hace 10 años vacante, 6 años vacante concretamente. Y juzgados que están siendo subrogados. Bueno, el de acá de Santa Fe también, que está siendo subrogado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Los dos de acá. Y hay un montón de agujeros en la justicia federal. Muchas veces lo hemos abordado en este programa y nos hemos preguntado, ¿por qué no cubren? ¿Por qué no eligen? ¿Por qué no manda pliegos el Ejecutivo? Bueno, finalmente el Ejecutivo mandó los pliegos. Fueron pliegos con vaivenes y con algunos bemoles y sobre todo algunas polémicas, entre ellos el de la jueza Micheli de Mar del Plata, que dividió las aguas con Patricia Bullrich. ¿Te acordás? Que lo hablamos también la semana pasada. Que decía, yo este pliego no lo voy a retirar porque después resulta que esa señora era cuñada de Hugo Alconadamón, entonces el gobierno lo quería retirar a ese pliego. Patricia Bullrich había dicho que no y había generado ahí una situación de zozobra en una interna de La Libertad Avanza. Dentro de esos 74 pliegos había 3 pliegos para 3 vacantes en nuestra provincia. Así que hay otras polémicas, la verdad, dentro de esos pliegos. Hay otros familiares y conocidos, pero nosotros nos vamos a concentrar en los nuestros, los que nos tocan a nosotros en la provincia de Santa Fe. De hecho, la justicia federal venimos hablando hace rato, Marcelo Bailá, que hablamos de Salmain, de la situación de los jueces federales, muy patética, los últimos años en la provincia de Santa Fe. Fueron 3 pliegos los que se aprobaron. El primero de ellos es el del señor que vas a ver ahora en pantalla, Walter Rodríguez, el fiscal, hasta ahora fiscal federal Walter Rodríguez. No vamos a hablar mucho, lo hemos hecho en otras oportunidades, lo hemos tenido acá también a Walter Rodríguez, un hombre con amplísima trayectoria en la justicia federal, el culpable de que muchísimas investigaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia de Santa Fe hayan llegado a condena, inclusive el responsable de tener tras las rejas a narcos muy pesados, como por ejemplo Luis Paz, entre otros. Un hombre de mucha trayectoria, que ha concursado varias veces y que también se ha presentado en alguno de estos concursos, se va a hacer cargo va a ser juez del tribunal número 2, del juzgado federal número 2 de Santa Fe. Vamos a otro señor. Acá lo vemos, Santiago Saux. No voy a hablar demasiado de su pedigrí porque no lo conozco en detalle, sí lo que he consultado.
La gran mayoría me han dicho, bueno, sí, es un hombre de un perfil interesante que viene desarrollándose ya en el ámbito de la justicia federal hace tiempo, tiene 40 años, es un profesional vinculado y con varios pergaminos académicos, un perfil interesante. Y vamos al tercero, que es en el cual nos vamos a detener. Emilio Rosati. Emilio Rosati es el hijo de Horacio Rosati, el exintendente de la ciudad de Santa Fe, exministro de la gestión de Néstor Kirchner y desde la gestión de Mauricio Macri, juez de la Corte y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Emilio Rosati es el hijo de Horacio Rosati. Mira, ¿cómo suelen suceder estos concursos? La primera etapa es una etapa que tiene que ver con un análisis de antecedentes. Es decir, ¿dónde trabajó este señor? ¿Cuál es su carrera en el ámbito del Poder Judicial? ¿Por qué este señor considera, al presentarse a un concurso, que es idóneo para tal cargo? Y se hace un análisis de antecedentes. Los antecedentes de Emilio Rosati son bastante cortitos. En el 2007 se recibió de abogado. Ese mismo año ingresó a trabajar como auxiliar en el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Santa Fe. Vas a encontrarte a lo largo de la carrera y la historia de Emilio Rosati con muchos golpes de suerte. La verdad que hay que decir que es un hombre con mucha suerte, Emilio Rosati. Si me vuelvo a equivocar con Horacio más adelante, sepan que me suele suceder. Emilio Rosati es un hombre con mucha suerte. Su primer gran golpe de suerte, la verdad que lo tuvo cuando se recibió, porque se termina de recibir de abogado y entra rápidamente a trabajar auxiliar a un juzgado federal. Bien, sin pasar por un estudio jurídico, sin caminar tribunales, tuvo mucha suerte e ingresó a trabajar al juzgado federal en aquel momento que lo conducía el juez federal Reinaldo Rodríguez, un hombre también bastante polémico en la justicia federal. A partir de ahí fue creciendo dentro del juzgado federal que conducía Reinaldo Rodríguez. Pasa a ser escribiente titular, después asciende a prosecretario administrativo y en 2013 alcanza la Secretaría Electoral, porque tenía la competencia electoral ese juzgado. Ese es todo el recorrido judicial que tiene Emilio Rosati. No fue fiscal, no fue juez del fuero ordinario en la provincia. No, simplemente trabajó en la órbita de ese juzgado y fue ascendiendo de escribiente a prosecretario, etc. Ese es el primer paso que se evalúa. Después hay una evaluación que es anónima, que es escrita, que es teórica. Ahí los postulantes, bajo un seudónimo para que el tribunal no sepa de quién se trata y no puedan tirarle un centro, hacen una evaluación. Y después se conforma un orden de mérito, con esos resultados más el de los antecedentes. Emilio Rosati, en ese orden de mérito, es el mejor puntaje, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Queda décimo. Entonces queda, noveno queda noveno. Ahí, entre los primeros 10, pero lejos del 1, el 2 y el 3, que son los que se le suele mandar después al Ejecutivo, al presidente, para que elija uno de esos 3 y lo mande al Senado. Entonces, de entrada estaba fuera, porque no le daba ni los antecedentes y tampoco le daba su evaluación, la que había hecho con el seudónimo. Esto ya empezó a hacer bastante ruido, todo el proceso. De hecho, sale titulado en el diario La Nación, entre muchos otros medios. Nosotros buscamos una captura de ese diario, porque había mucho tire y afloje en la situación. Porque obviamente que el pliego del hijo del presidente de la Corte llegue al Senado, esto es una cuestión de mucha rosca, de mucho lobby judicial. Decía el diario La Nación, el 4 de junio, el pliego del hijo de Rosati, la piedra del escándalo que complicó al oficialismo en el Senado. La presión para apurar la aprobación de ese caso fue una de las causas por las cuales Patricia Bullrich tuvo que romper la palabra empeñada ante los jefes del bloque. Sería, según el diario La Nación, otro de los problemas que tuvo Patricia Bullrich en la interna, como diciendo, che, ¿en serio? Digamos, si hay un concepto de casta literal, es este, digamos, es poner a alguien en un lugar privilegiado porque es el hijo de.
No, más casta que esto no hay. No hay más casta que esto. Entonces empezó a generar todo un ida y vuelta y una situación. Ahora, ¿por qué llega a consideración del Senado? ¿Por qué el presidente lo manda entre el 1 y el 3 si había salido noveno? Bueno, porque la última instancia es una entrevista en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y esa entrevista, que es, ya conociendo el nombre por supuesto, le da una discrecionalidad para reacomodar ese orden de mérito. Emilio Rosati llega a esa entrevista en el puesto 9 del orden de mérito. Sale de esa entrevista en el puesto 1. Del 9, ¡puc!, al 1. Sin solución de continuidad. Solamente con una entrevista en el Consejo de la Magistratura. Mirá, vamos a ver cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Lo hemos hecho y te lo hemos contado en algunas otras oportunidades. El Consejo de la Magistratura es un órgano que está integrado por, teóricamente, representantes de los distintos poderes del Estado, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tiene como finalidad, por ejemplo, lo vamos a ver acá abajo, son 20 miembros, representan a distintos sectores del Estado, la justicia, la abogacía, la academia. Seleccionan y controlan a los jueces federales, intervienen en los concursos para la designación de los magistrados. ¿De qué manera intervienen? Esto que te estoy contando en las entrevistas. Administran el Poder Judicial, supervisan el funcionamiento de los tribunales, de los juzgados de todo el país. Pueden impulsar procesos disciplinarios y acusaciones. Tienen la facultad para sancionar o para acusar a jueces ante el jury de enjuiciamiento. Por ejemplo, el caso Bailaque. Por ejemplo, el caso Salmain. Este Consejo de la Magistratura es el que le permitió a Bailaque zafar al juez federal acusado de narco, de extorsionador, de utilizar y armar causas para perjudicar a empresarios, etc. Ese juez que tenía pedido de prisión venía zafando porque el Consejo de la Magistratura le cajoneaba el expediente y no lo echaban, lo dejaban seguir siendo juez. Este Consejo de la Magistratura es el mismo que al juez federal de Santa Fe, Gastón Salmain, le permiten seguir siendo juez porque se toman todo su tiempo del mundo para evaluar si amerita o no amerita un jury y rajarlo a patadas al juez corrupto, Salmain, que tiene un pedido de prisión, además confirmado por Cámara, que si no fuese juez y no tuviera fueros, estaría en cana. Ese señor, Gastón Salmain, hoy estuvo a la mañana sentado en su despacho firmando. Ese señor todavía decide sobre el destino de nosotros. Un hombre que pedía coimas para que los sorteos caigan en un juzgado que él trabajaba. Un hombre que tiene varias causas vinculadas a compra de dólares por fuera del cepo que en su momento existía. Y así podemos seguir un rato más. Ese señor, gracias a este Consejo de la Magistratura, donde todo termina siendo una enorme rosca logística, sigue siendo juez. Un escándalo, un escándalo. Insisto, ellos también le permitieron a Bailaque, al juez narco, zafar. Porque no lo enjuiciaron, no lo echaron, entonces se jubiló. El presidente le aceptó su renuncia, lamentablemente. Tendría que haberle dicho, no, señor, vaya a solucionar sus problemas judiciales y después vemos si le acepto o no la renuncia. Entonces, por lo menos se jubiló como juez, cobrando un buen sueldo. Este Consejo de la Magistratura está presidido por Horacio Rosati, el padre de Emilio Rosati, como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Después tenés representantes de jueces, hay 4 jueces, representantes del Senado, tenés 4 senadores, Luis Juez, Bischi, Fernández Agasti y Recalde, los 4 jueces de distintos partidos. Representantes de los diputados, hay 4 diputados. Álvaro González, santafesino. Álvaro González no es diputado por Santa Fe, sino por Cava, pero es santafesino. Muy conocido también por haber sido funcionario de gobiernos locales, como el caso de Reviglio. Un hombre cercano a Rodríguez Larreta. Álvaro González, que conoce mucho del empresariado y de la rosca santafesina, porque sigue viviendo acá. O sea, vive allá, pero vive acá. O sea, vive allá, pero tiene empresas acá. Bueno, no importa. Gonzalo Roca, Vanessa Siley, Rodolfo Tailade. Jimena de la Torre, representante de los abogados. Bueno, 4 abogados, representantes académicos de las universidades y un representante del Poder Ejecutivo. Así, estos 20 conforman el Consejo de la Magistratura, que tiene que enjuiciar a los jueces, que no lo hace, como el caso Salmain. Vamos a ver si ocurre en los próximos meses, o si lo hacen zafar como hicieron con Bailaque. Y también forman parte de esa entrevista famosa que puede hacer que un candidato que terminó último, porque no le da el pedigrí, no le da el antecedente, no le fue bien en el examen, de repente con una buena entrevista, ¡pum!, pasa a estar primero. La entrevista de Emilio Rosati duró poco más de media hora. En toda la primera parte
le preguntaron básicamente por qué él consideraba que era idóneo para ser juez. Y él contó un montón de su historia judicial, etcétera, etcétera. Y después venían 2 preguntas más. Este es el final de esa entrevista, pero fíjense el tono. Acá lo van a ver a Horacio Rosati, que está acá abajo, perdón, dale con Horacio. Emilio Rosati, que está acá abajo, con su corbata rayada. Acá está Álvaro González, el que yo recién les mencionaba, diputado de Buenos Aires, pero que es santafesino. Miguel Piedecasas, que no está más en el Consejo de la Magistratura, pero este es otro santafesino muy influyente también, y con muchas relaciones tejidas acá en Santa Fe. Ya no está más, pero en el momento, esta conformación que yo te acabo de mostrar es la última conformación del Consejo de la Magistratura. En ese momento había algunos cambios, entre ellos Piedecasas, que no está más, entre otros. Y acá está Emilio Rosati, que fíjate cómo dice, postulante. Paréntesis, son tan vagos en el Consejo de la Magistratura que después de la pandemia nunca más volvieron a reuniones presenciales. Hacen todo así, por Zoom. Acá algunos están en el mismo lugar, que es el lugar de comisiones, pero después están todos repartidos, se juntan una vez cada muerte de obispo. Bueno, no importa. Fíjate cómo termina la entrevista a Emilio Rosati, el hijo del supremo Horacio Rosati. La segunda pregunta que tiene que ver con los colores de su corbata. ¿Están cerca de su corazón? Digamos que son los mismos colores de mi corazón. Doctora Díaz Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días, doctor. Yo también tenía una pregunta que la hace siempre el presidente, la número 2, así que ya con lo que usted ha manifestado, ha quedado más que suficientemente claro su acabado conocimiento. Bueno, esta fue la tercera ni se la hicieron. Con lo que usted ha manifestado, su acabado conocimiento ha quedado muy claro. Pase usted a ser el número 1 en orden de mérito. Y así se lo mandan al Ejecutivo. Ahí lo recibe el presidente. Por alguna cuestión, el presidente elige porque puede elegir el 1, el 2 o el 3. Termina eligiendo su segundo gran golpe de suerte, que el presidente consideró que esta persona es el más capacitado para ocupar el juzgado federal. Y manda ese pliego que se terminó aprobando el jueves y va a ser juez federal dentro de muy poco tiempo cuando el presidente otra vez le ponga la firma y a partir de ahí va a ser juez federal de Santa Fe. Pero así era la entrevista. Colores de corbata y todo divino, todo risas. Un clima muy ameno en el Consejo de la Magistratura. Cuando repasas un poco la vida de Emilio Rosati, aquí en la ciudad de Santa Fe, te encontrás con algunos episodios bastante llamativos. En el año 2018, mientras trabajaba en el juzgado federal de Reinaldo Rodríguez, Emilio Rosati se le abre una causa por acoso sexual de 2 supuestas empleadas. Digo supuestas porque fue a base de panfletos anónimos. Y ahí, bueno, comienza esa causa que después al tiempo termina cerrada. Pero ahí empieza a tener mucho roce con Reinaldo Rodríguez, que era el juez. Si querés en defensa de Rosati, Reinaldo Rodríguez en aquel momento estaba convencido de que había un plan para correrlo de ese juzgado junto con un fiscal. Y que el que estaba detrás de ese plan era Horacio Rosati, que lo quería poner a su hijo en ese tribunal. Es casualidad que hoy esté cerca, digamos, y casi que vaya a ese tribunal, pero es casualidad. Entonces decide abrir esa causa, esa investigación en contra de Emilio Rosati. ¿Por qué digo en defensa? Porque bueno, la causa se cerró, no avanzó, pero la verdad que fue bastante rara también toda la situación. En el año 2020, 2 años después, Emilio Rosati fue denunciado por su pareja. Su pareja y madre de una hija que tienen en común lo denunció en varias oportunidades. Constan llamados varios y reiterados al 911 y la presencia de efectivos policiales en su domicilio, en calle Boulevard Galvez de Santa Fe, por situaciones de violencia intrafamiliar. En el marco de esa denuncia, que después la expareja de Rosati la termina ampliando, aparecieron un montón de cosas. Yo traje un solo fragmento del expediente judicial que nosotros en algún otro momento lo hemos comentado. Bueno, reitero, dice, fueron, fíjate vos, ¿no? 22 del 8 del 2020, hace 6 años. Reitero, fueron muchísimos los episodios violentos. Está la declaración y la denuncia judicial de su expareja, episodios violentos, pero hubo 3 que no lograré superar porque en ellos violentó a mi bebé. Y ese espantoso recuerdo me acompañará lamentablemente por siempre. El primero sucedió el 15 del 11 del 2020, luego
de celebrar el cumpleaños de su madre. El señor Rosati estaba en notorio estado de ebriedad y entre medio de gritos e insultos injustificados hacia mi persona. Bueno, y sigue, dice que azotó la cuna de la hija, que después la alzó, la tiró sobre la cama, y que en ese momento llamaron al 911, que fue la policía, que la policía directamente cuando supo con quién hablaba se fue y no pasó más nada. Bueno, el relato de la ex mujer de Rosati, la verdad que es bastante impactante y sigue en otros momentos. Como por ejemplo, dice más adelante, que en un episodio se encontraba Emilio Rosati junto a una compañera y otro compañero de trabajo en una supuesta reunión de trabajo en su casa, que esta mujer escuchó ruidos y según ella misma lo cuenta acá, ingresó y se encuentra con una escena que nada tenía que ver con compañerismo de trabajo. Literalmente ella lo relata, habla de que se encuentra una escena de personas teniendo relaciones sexuales, 3, entre ellos su marido, ella con su bebé arriba, los menciona, da los nombres de las personas que estaban en esa circunstancia, cuenta, y está en el expediente judicial, que Emilio Rosati la sacó del lugar, que le pegó una patada, que tomó a su hija y la revolvió en la cama, llamado otra vez a la policía, ahí va la policía, lo sacan al día siguiente a Emilio Rosati de su domicilio y le ponen una perimetral. Todo esto que te estoy contando está en la causa judicial. No se podía acercar a su domicilio por 100 metros. Tenía un radio de 100 metros, bastante cortito, pero no se podía acercar a ese domicilio. Esta es una causa del 2020, que después se cerró. ¿Por qué? Porque la misma persona que denunció todos estos episodios, que además le pidió sobre todo a los jueces que hagan controles toxicológicos, porque ella decía que ella consideraba que lo hacía bajo los efectos de distintos estupefacientes y que esto era habitual, que había momentos de borrachera, que había momentos donde se ponía muy violento e incontrolable, después termina desistiendo, la retira. Esto, bueno, es habitual cuando se llega a alguna especie de acuerdo por afuera. Pero este expediente existió. De hecho, le valió una suspensión en su cargo en el juzgado a Emilio Rosati, cuando se enteraron de toda esta situación. Porque claro, un funcionario judicial debe comportarse sobre todo con el ejemplo, ni más ni menos. Y este fue un episodio complejo. 2020. El 13 de marzo del 2021 había un control de alcoholemia en la Ruta 1, a la altura de San José de Rincón, como suele haber los fines de semana. Frenan a Emilio Rosati, el hijo de Horacio Rosati. Le hacen el control de alcoholemia. Le da 1.44, con un permitido de 0.5. En la Ruta 1 es provincial, no es alcoholemia 0, es 0.5 el máximo de alcohol en sangre permitido. Horacio Rosati le da 2 veces más, 1.44. Con tanta suerte, otra vez un gran golpe de suerte, que en ese momento no le retiene el vehículo, sino que la policía lo escolta hasta su domicilio. Yo no sé si a alguno de ustedes del otro lado les ha pasado una vez que le da positivo un control de alcoholemia y en vez de retenerle el vehículo, mandarlo al corralón, tener que ir al día siguiente, pagar la multa, te retienen el carnet, etc., tenés tanta suerte que un policía te dice, manejá, yo te escolto, y te lleva a tu casa el policía, vos manejando con 1.44 en ruta, de alcohol en sangre, y llegás a tu casa si guardás el auto. Le impusieron una multa de 50.000 pesos a Emilio Rosati, el 13 de marzo del 2021. Uno dice, bueno, estos episodios te dejan alguna enseñanza, habrá sido un desliz de ese día. 13 de marzo. El 10 de enero del 22, o sea, menos de un año después, 10 meses después, hay otro control de alcoholemia en el mismo lugar, en la Ruta 1. Y adivinen a quién frenan. A Emilio Rosati. Pero esta vez no le dio 1.44 de alcohol en sangre. Ahí tenés la foto. Le dio 2.24. 2.24 gramos de alcohol por litro de sangre. Con un 0.5. O sea, estamos hablando de un estado de ebriedad muy considerable. 2 alcoholemias positivas en menos de un año. Hace 2 años atrás esto, un poco más, 4 años atrás. Y adivinen otra vez qué le jugó a su favor. La suerte. Porque otra vez la policía lo escoltó a su casa. Sin retener el vehículo.
Por eso te decía al principio que es un hombre que tiene evidentemente muchísima suerte. O bueno, alguna otra cosa, pero supongamos que es un hombre que tiene muchísima suerte. Tanta suerte como, por ejemplo, concursar y quedar primero después de una entrevista para un juzgado federal, tanta suerte que 2 veces te agarran con alcoholemia, 2 veces te agarran con alcoholemia de 1,44 y de 2,24 y ni siquiera te sacan el auto, sino que la policía te escolta en tu auto hasta tu casa. Tanta suerte que tenés una denuncia que finalmente tu exmujer la termina levantando. Bueno, mucha suerte, mucha suerte. Nada, este es un poco el pedigrí de Emilio Rosati, es un hombre que va a ser juez federal. No hay mucho más que agregar. Solo decir que, la verdad, después nos sorprendemos cuando aparecen los Almain, cuando aparecen los Bailaque, cuando aparecen los Reinaldo Rodríguez, que lo corrieron después de su juzgado, se enemitó mucho con el padre de Emilio, y lo corrieron de su juzgado con algunas causas por violencia laboral a otras empleadas. Después nos asustamos. Y ahí nos preguntamos, che, ¿qué hace el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué no lo sanciona? ¿Por qué no lo saca? ¿O quiénes son los que llegan a ser jueces? ¿Esto aplica a todos? No, porque fíjate vos que en esta terna tenés un perfil aceptable y un excelente perfil para ser juez federal, que es el de Walter Rodríguez. Destacable para ser juez federal. Pero también está el hijo de Rosati. También está Emilio Rosati, que la verdad no le da los pergaminos, no le da el conocimiento, no le da el nivel de estudio. Lo único que le da es el apellido. Lo único. ¿Hay un concepto más casta que este? Que llegar a ser juez federal porque papá es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de todo esto, poner a cualquier otro ciudadano con 2 alcoholemias positivas en un año, ya está, estás afuera. Pero tiene esta suerte, Emilio, que estas cosas no le pegan. Bueno, él va a definir, por vaya a saber cuántos años más, si vos sos culpable, si sos inocente, si vas en cana, si no vas en cana, por cuánto tiempo, porque Emilio Rosati, a pesar de todo esto que te estoy contando, va a ser juez federal de la Nación aquí en la provincia de Santa Fe. Buenas noches, esto veníamos bien. ¿Te perdiste de algo? Te lo mostramos acá, mirá. Manuel Adorni solicitó ingresar al régimen simplificado de ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal. El pedido ingresó a Arca esta mañana. Su esposa también se adhirió al mismo esquema de regularización tributaria. Esto es lo particular, ¿no? Que solicitó hoy su incorporación a este régimen simplificado del impuesto a las ganancias que está previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. Recordemos que estamos esperando en estas próximas horas la declaración jurada del jefe de gabinete, con la cual va a tratar de explicar cómo hizo para tener esos gastos siendo funcionario público hasta diciembre de 2025 con un sueldo de 3 millones y algo, como percibía hasta ese momento. Ahora, esto penalmente puede ser relevante, pero políticamente él políticamente va a seguir teniendo problemas. Claro. Pero le elimina la obligación de explicar su patrimonio, por lo menos ante Arca. Esto es importante. Expliquemos qué es que haya ingresado al régimen simplificado de ganancias. Bueno, esto lo que si realmente ingresa, lo que se va a ver es que no tiene obligación de explicar de forma detallada su patrimonio anterior y también sus consumos personales. Estamos hablando de gente del entorno de la madre, claro. No estamos tan lejanos a ella. También, a ver, Faceta estuvo en la casa de Agostina el día que Agostina desaparece y los días posteriores, y después fue el que mandó el mensaje diciendo que la nena estaba dormida. Entonces miren el tipo de gente que estamos hablando, ¿no? Para que ustedes den una idea de los siniestros que son y los peligrosos que son. Entonces están presos y bien presos. ¿Han podido corroborar eso? No. Claro, ese mensaje justo, sí. Porque era un tema que nosotros teníamos pendiente. ¿Cómo fue ese mensaje y si realmente se pudo constatar que fue él? Y todos los indicios indican que ha sido él y que además miente también, otro más que miente. Este hombre vivía ahí, vivía en la casa, decía que era inquilino, pero en realidad no era ningún inquilino. Él vivía ahí con Barrelier, con una suerte de amistad que tenían, dice que se conocen hace poco, pero entiendo que no es así tampoco. Por eso están todos embarradísimos. Claro. Yo lo único que espero es que caigan los que faltan y que esta jovencita pueda tener la justicia que se merece, ¿no? Yo
creo que lo que pensaron es que Irán en algún momento se va a rendir. Y es lógico, pero no hicieron lo suficiente para que Irán se rinda. Te doy un ejemplo. El famoso bloqueo de los puertos, que ya tenía que haber resultado en un desastre petrolero para ellos. Resulta que el bloqueo no está al bloqueo. Siguen llevándose barcos petróleo a China, aparentemente, en cantidades suficientes que le permite a Irán no colapsar desde el punto de acuerdo. Si hay demasiado petróleo, colapsan los pozos de ellos mismos porque como no pueden sacarlos, es un problema físico. Y ese problema no ocurrió. Y no ocurrió por eso, porque el bloqueo no es el bloqueo y porque Estados Unidos no decía hacer las cosas hasta el final. Toda esta guerra Estados Unidos no entró en la guerra como debería haber entrado y cuando hizo el cese de fuego no lo está haciendo cumplir como ella dijo que lo va a hacer cumplir. Es un tema de cumplimiento, la diferencia entre palabras y hechos. ¿Y qué podría pasar entonces efectivamente para que la guerra termine de una vez por todas? Y bueno, o Irán afloja, que no pareciera ser el caso. Todavía no parecía ser el caso. Va a depender de cuánto es la voluntad americana de conseguir que Irán afloje. Es una cuestión de fuerza. Que retrocedan, están sacando sus cascos. Hay que destacar que los simpatizantes de los redonditos lo único que están pidiendo es poder entrar y ahí han sobrepasado a la fuerza policial. Cuidado, Emma, cuidado. Hay algunos que han pasado, se suman. Han cedido la valla corrida en este momento que ha logrado pasar los ricoteros en este momento. Tiraron la valla y los ricoteros han ganado la calle y se acercan hacia la casa del Indio Solari. Han superado numéricamente a la policía y ya han logrado ingresar entonces a esta calle. Mirá lo que es esto, Crónica, mirá lo que es esto, hermano. Y ahí han entrado. Los ricoteros han ganado la calle en este momento y están llegando hacia la casa del Indio Solari. Fíjense. Es que deberían haberla dejado pasar, Emma. ¿Por qué no lo hicieron? Deberían haberla dejado pasar. ¿Qué van a hacer ahora? Hoy en la mañana estaba... No, van a reprimir ahora. ¿Qué van a hacer? Bueno, me enteré de la noticia. Y ahora te viniste para acá. Y se me partió el alma, me tuve que venir para acá. Bueno, gracias, amigo. Ahí está. Al Indio se lo recuerda en su música, en su gente, en su misa ricotera, es que llegó al corazón de la gente. Es decir, cuando un ídolo popular, cuando alguien que hace una actividad, se lo llevaron a Yadrinova de una manera ya preocupante. Pero digo, cuando un ídolo popular llega al corazón. Bueno, lo anticipamos al inicio del programa, vamos a hablar de algunas cuestiones. La verdad que uno tiene ganas, cuando habla de su ciudad, como la de Santa Fe, nuestra ciudad, de hablar de cosas quizás vinculadas a la proyección, a ver qué ciudad pensamos a futuro, cómo mejoramos. Pero siempre terminamos hablando de lo básico, de la limpieza, de la gestión de residuos, del transporte público. Pareciera ser que la ciudad capital hace muchos años que no tiene solucionadas sus cuestiones básicas y elementales. Y entre la presentación hablamos hoy una herramienta para los concejales de la oposición, lógicamente, es el famoso pedido de informe. El pedido de informe es una herramienta para conocer, para tener papeles, para tener información. Si uno a ver qué pasa cuál es el acuerdo con las empresas de recolección de residuos, a ver cómo lo podemos mejorar, a ver cómo lo podemos trabajar, porque no se respetan los horarios de recolección, porque hay un montón de problemas. Sin embargo, el Ejecutivo tampoco contesta los pedidos de informe. Así que vamos a hablar de algunos de estos temas, lamentablemente elementales, porque uno, insisto, quisiera hablar de otros temas de proyección a futuro, más lindos para la ciudad, pero volvemos a la ineficiencia en las cuestiones básicas. ABL, siempre decimos lo mismo, alumbrado, barrido y limpieza, falla. Y si falla eso, todo lo que pueda construirse arriba, la verdad que no sirve porque se va a caer, lamentablemente. Está con nosotros Pablo Mucio, es concejal de La Libertad Avanza. Bienvenido. Hola, Juan, y un placer estar con ustedes acá. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pedidos de informe, arranquemos por ahí. Bien. Pedidos de informe. O sea, que es una herramienta que para ustedes es importante porque se pueden hacer de información para poder trabajar sobre distintas temáticas. ¿Cuántos pedidos de informe presentaron y cuántos les contestaron? Mirá, hasta el día de la fecha, Juan, y yo te lo traje para que lo puedas ver. Estos son los 13 pedidos de informe que nosotros presentamos hasta el momento en el municipio. 13. ¿Vos asumiste hace 6 meses? 6 meses. Presentamos 13 pedidos de informe. En diciembre asumiste vos. Así es. De los cuales el Consejo solamente nos aprobó 3.
O sea, 2 por mes, más o menos. Sí, aproximadamente, y vamos acelerando también, porque creemos que, como vos bien dijiste, es fundamental en el rol del concejal auditar, ver qué está haciendo el Ejecutivo con la plata, cuánto entra y a dónde va esa plata, porque es la plata de los santafesinos. Y como te dije, de estos solamente nos aprobaron 3, y de estos 3 que aprobaron, el Ejecutivo nunca nos dio respuesta. ¿Qué está pasando acá? Porque el que nada oculta, el que nada teme, o sea, el que nada teme, nada oculta. Veo algunos al azar. Acá estás preguntando por algunos centros de salud, algo importante. Exactamente. En Barrio Juventud Norte, en Barrio Cabal, en Barrio Santo Domingo, en qué estado están, etcétera. Este no aprobado. Exactamente. Yo acá te muestro, Juan, y te traje un par de gráficos para entender por qué es tan importante y por qué hacemos tanto énfasis en los pedidos de informe. Te voy a mostrar lo que es el aumento de la recaudación en la TGI, algo que conocen los vecinos, la TGI. En los últimos años, desde el 2022, casi concordando con la gestión Poletti, aumentó un 800%. Ajá. Esto es muy por encima de la inflación. ¿800%? La TGI. Desde el 2022. Así es, y hay zonas de la ciudad que los vecinos lo pueden saber, que la TGI les ha subido una barbaridad, un 500% desde el 2024. Es una barbaridad. El DREI, que tanto aprieta a los comerciantes, subió un 1200% en este mismo tiempo. ¿1200% subió el DREI? Un 1200%. Para que la gente sepa, esto es lo que le cobran a los comerciantes. ¿A cualquiera? Sí. A los comerciantes y a los empresarios. Claro. Y después un invento muy ingenioso, la verdad, de la gestión Poletti, porque para esto no rinden cuentas, no tienen que pasar para el Consejo ni nada, que es la recaudación a través de las multas, que aumentó el mayor número de todo lo que les estuve mostrando, un 2600%. Están usando una herramienta que es para ordenar la ciudad, para que haya seguridad vial, para que no haya accidentes, la están usando para recaudar, para llenar las arcas del intendente. Entonces, estamos viendo también, por ejemplo, que ahora anunciaron que van a hacer el famoso, unos puentes en el Zanjón de la Muerte. Sí. 3 puentes, 71 millones de pesos. Sí, que no es lo que piden los vecinos. Que no es lo que piden los vecinos, es una barbaridad, no se entiende. Que lo tapen, que lo entuben, es lo que piden los vecinos. Exactamente, entonces no se entiende a dónde está yendo hoy la plata, que, como les estoy mostrando, hay una recaudación récord por parte del municipio con un presupuesto de 300.000 millones de pesos por año. No entendemos a dónde está yendo la plata. Por eso hacemos los pedidos de informe, y como no estamos viendo respuestas, y bueno, vamos a tener que empezar a recurrir a las vías judiciales, a las herramientas que tenemos, porque el acceso a la información está garantizada por leyes provinciales, leyes nacionales y ordenanzas municipales. Cualquiera de estas no se está cumpliendo. Entonces nosotros judicialmente tenemos las herramientas para seguir adelante, porque no es que nos niegan la información a nosotros, a mí como concejal de la Libertad Avanza, nos están negando la información a todos los santafesinos, que quiero que también sepa la gente, cualquiera puede hacer un pedido de informe y le puede pedir información al intendente de qué está gastando la plata, porque los políticos nosotros políticos somos empleados de la gente, no viceversa. A un empleado le tenés que rendir, rendir cuenta constantemente de qué está haciendo, qué está gastando la plata. Repasando algunos de tus pedidos de informe. Este está bueno, por ejemplo, que tampoco aprobado, pero acá le piden que informe la identidad, nombre y la remuneración. O sea, ¿cuánto cobran los funcionarios? Exactamente. ¿Cuánto cobra el intendente, los secretarios, subsecretarios, los directores ejecutivos? Que hoy esas cosas no se saben. Yo, por ejemplo, no sé cuánto cobra el intendente. Asesores, coordinadores. Y es una barbaridad. Y no la aprueban. No, nos tiran argumentos técnicos, o sea, porque claramente tiene una bajada de línea desde el Ejecutivo de realmente no aprobar estos, y no es mi caso solamente, es el caso de todos los concejales hace años en la Municipalidad de Santa Fe que se le niega acceso a la información. Por eso nos estamos parando firmes, poniendo fuertes para realmente cambiar esto, porque lo mínimo que le debemos a los santafesinos es transparencia. O sea, no sabemos cuánto cobra el intendente. ¿Cuánto cobra un concejal? Un concejal está cobrando aproximadamente antes de impuestos cerca de 8 millones. Después de impuestos cerca de 6 millones, 5 y algo. Sí. Cada concejal. Cada concejal. Y esa es información que la debería saber la gente y no la sabe. Me parece importante porque tenemos que hacer la discusión. ¿Realmente vale la pena, cuando están los barrios como están, que se gaste tanta plata en los funcionarios políticos? Que, dicho sea de paso, tenemos casi 500 funcionarios políticos en la ciudad de Santa Fe. Sí, me parece que ahí también está el ojo. Decir, bueno, a ver, ¿cuántos funcionarios? Porque uno puede discutir o no si está bien, sobre todo en determinado contexto, que los funcionarios cobren o no cobren tanto. A mí hasta me parece horrible, ¿viste? Esa discusión, entrar en eso. Pero cuando vos ves que gran parte del presupuesto general del municipio va
para cubrir salarios y bueno, ¿de cuántos son? Y cuando desplegas el organigrama municipal te encontrás con dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. Exacto. Y te empezás a encontrar con una estructura que dice, bueno, para esto, o por supuesto que no es, digamos, que no funciona, pero es obsceno. Llega un momento en el cual uno se hace esa observación. Esto es obsceno. Es que vos diste en el clavo hoy cuando arrancaste la nota, Juani, y dijiste algo básico, ABL. Alumbrado, barrido y limpieza. Y eso es lo que está fallando el municipio. Y estamos viendo que un montón de la plata de los santafesinos se están yendo para cosas que no son prioritarias, no son importantes, y estamos descuidando las cosas importantes, como es el alumbrado, el barrido, la limpieza y el transporte de nuestra ciudad. Cosas fundamentales. Tuvimos muchos reclamos de Barrio Candioti. Hicimos ayer un informe con nuestras cámaras de cómo estaba Barrio Candioti con el tema basura. De hecho, nos quedamos esperando que pase la recolección en una zona que se suponía tenía que pasar entre las 19 y las 21, y hasta que terminamos nosotros anoche, 21:30, no había pasado. O sea, en vivo fue la falta de la empresa, ¿no? Pero la cantidad de basura en el piso, la situación de que le abren las bolsas al vecino y le tiran la basura al piso, la situación de que no pasa cuando tiene que pasar, entonces el vecino saca a las 7 y no pasó hasta las 11 de la noche. Un montón de situaciones se dan. También nos preguntamos, y nos marcábamos ayer, si así está Barrio Candioti, que es un barrio neurálgico de la ciudad de Santa Fe, muy visible. Uno no se quiere imaginar cómo está Barrio Cabal, o cómo está Santa Rosa de Lima, cómo está el norte, cómo está el Cordón Oeste. ¿Qué pasa con la recolección de residuos en la ciudad? Mira, voy a arrancar haciendo un reconocimiento al intendente que ha dicho que en nuestra ciudad no iba a haber más microbasurales. Y es la verdad, ya no hay más microbasurales, ahora son basurales a cielo abierto. Así que en eso cumplió la palabra el intendente. Con el tema basurales pasa lo mismo que con el transporte. Un sistema que cada vez va peor, no es que no mejora, sino cada vez peor, cada vez tenemos más basurales, como vos decís, en barrios que antes no pasaba eso, hay una falta de mantenimiento tremenda, y esto es porque tenemos un sistema que hace más de 30 años no se licita, lo mismo con transporte. Entonces, ¿vos qué tenés? Tenés empresas privadas que cada vez parecen menos empresas privadas y empiezan a aparecer empresas públicas. Porque el Estado, se habla tanto de Estado presente constantemente, los otros concejales, los otros espacios políticos hablan de Estado presente, pero el Estado cuando tiene que estar para controlar si se están cumpliendo las licitaciones, los contratos, se está haciendo todo en regla, está completamente ausente. Y acá lo que tenemos que hacer es dejar de hablar de controles de precio, de emergencia permanente siempre, y bueno, y de tratar de arreglar las cosas tirándole plata al problema, que es lo que veo constantemente en el municipio, y tratar de conseguir soluciones de fondo, de raíz, porque si no, estamos todo el rato en este dolor prolongado de la sociedad donde ponemos un parche, están las cosas bien por unas semanas, por unos meses, y después tenemos otra vez sopa, siempre lo mismo. Entonces, la solución profunda a estos tipos de problemas es volver a licitar los sistemas, tanto de transporte como de basura, que entren nuevos actores que compitan por la gente, por los pasajeros en el caso del transporte, y de esa manera, con competencia, se genera un mejor servicio, un mejor precio. Hoy tenemos uno de los sistemas de transporte más caros de todo el país, o sea, es barbárico. Y también las empresas mismas quieren más seguridad jurídica, quieren reglas claras. Pues imagínate un esquema de emergencia. Y bueno, es a lo que se le ocurre a la política de turno. Te congelan los precios, te piden cosas ridículas que son imposibles de cumplir, quiebran las empresas. Pasamos de principio de los 2000, que teníamos 10 empresas de transporte, pasamos a solo 2 empresas de transporte, en realidad 3, 2 están asociadas en realidad. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo, este esquema de emergencia continua, y esperar resultados diferentes. Y cuando el radicalismo en la ciudad de Santa Fe era oposición, cuando gobernaba los últimos años que gobernaba el peronismo, antes de la gestión Barletta, lo mismo que está diciendo se lo decían al Ejecutivo. Licitación del transporte, ¿cómo puede ser que no licitemos? Habilitemos una licitación. Yo recuerdo mucho a Simonielo, en ese momento padre, o sea, el padre de Lucas Simonielo, actual concejal, entre otros actores, sobre todo del radicalismo. Después asumieron el gobierno, lo mantuvieron hasta el día de hoy prácticamente, con idas y vueltas, más socialista, menos socialista, más radical, menos radical. Pero nunca se llamó a licitación. ¿Por qué crees que no se llama a licitación? Bueno, yo te voy a comentar algo que comenté en el mismo recinto de concejales. Y yo lo dije con sinceridad. Yo creo que todos los que están ahí, todos los concejales, saben cuál es la respuesta. Cómo podemos tener un mejor transporte, cómo podemos tener un mejor sistema de recolección de residuos. ¿Y cómo es? Licitando de vuelta el sistema. El tema es que hay que ponerse las pilas, hay que no dejar de tener miedo de que entren nuevos actores, otras empresas que puedan prestar el mismo servicio con una mejor calidad y un mejor precio, y
y tener los huevos de hacerlo. Le voy a decir así, hay que tener los huevos de hacerlo, porque si no seguimos con lo mismo, no queremos confrontar con nadie, somos tibios, y al final el que termina pagando la cuenta es el santafesino, y la política no se quiere hacer cargo. Yo sé que tomar decisiones estructurales y cambios de fondos es difícil al principio y las cosas no mejoran de un día para el otro, pero como vos bien dijiste, Juani, hay que empezar a mirar la ciudad del futuro, hay que pensar a largo plazo, no podemos seguir con este esquema donde la política solo piensa en marketing político y no en soluciones de fondo para los problemas que tiene la ciudad. Entonces hay que cambiar eso y nosotros como Libertad Avanza justamente lo que queremos es traer esa discusión al recinto, a la sociedad, para poder tener una mejor ciudad. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué pasa con esas preguntas inconclusas? O sea, porque las preguntas están, no hay respuestas en estos pedidos de informe, y después lo que viene para la ciudad de Santa Fe, que va a tener que debatir tal vez la carta orgánica, que podría llegar a ser un apéndice o algún asterisco específico para que esto no termine sucediendo, para que el Consejo tenga mayor herramientas al momento de preguntar, o por lo menos poner plazos perentorios para la respuesta. No digo que sea obligatoria en todos los casos, pero que sí se modere algún tipo de cuestiones para que no caigan en saco roto como en este caso. Exactamente. Esperemos que sí, que lo de la reforma sea positiva. Nosotros vamos a estar participando en todo el tema de autonomía municipal profundamente. Vamos a tratar de impulsar nuestros cambios, obviamente, con transparencia, con una estructura burocrática y estatal mucho más reducida. Lo vamos a tratar de impulsar. Esperemos tener resultados con eso. Pero la realidad es que si la gente no se entera, no empieza a saber qué está pasando dentro del municipio, eso va a seguir así, porque ellos quieren que no se sepa dónde está yendo la plata ni lo que se está haciendo. Es por diseño, no es un error, no es inoperancia, no es ineficiencia, está hecho por diseño para ellos mantener los privilegios que tuvieron como casta política durante tantos años. SEOM, un dolor de cabeza para la gran mayoría de los santafesinos. La verdad que va a haber, además, ya hubo varias quejas sobre todo de algunas vecinales específicas que tienen el caso Barrio Candioti, vuelvo a lo mismo, dar el ejemplo, Barrio Candioti, lugares no residenciales que tienen SEOM, más allá del incremento que ha sufrido. Lo bueno de la aplicación, que es más fácil de usar, aunque ese sistema se lo habían ofrecido en su momento al municipio, sin necesidad de todo lo otro. Y ustedes lo han trabajado. Vos no estabas en el consejo cuando todo el consejo, menos 2 concejales, levantó la mano y aprobó el pliego licitatorio para lo que se venía. A vos particularmente te toca entrar a un consejo que ya tenía eso aprobado y con un sistema licitado y que termina siendo lo que ya todos conocemos. ¿Cómo se trabaja ahora sobre el tema SEOM cuando ya pasó todo eso? Bueno, primero no hay que dormirse. Como muchas de estas cosas, como me preguntabas recién con los pedidos de informe, no hay que dormirse. Hay que seguir insistiendo hasta que realmente las cosas cambien. Es así. Y para eso estamos nosotros, para representar a los santafesinos que realmente quieren que las cosas se hagan diferentes. En particular el tema SEOM, cuando lo empezamos a abordar, vimos irregularidades muy grandes en lo que es el pliego licitatorio. Vimos un pliego licitatorio sitio dirigido hacia una empresa en particular. Eso es gravísimo y está bueno que la gente lo sepa y que ponga el ojo en eso cada vez que se haga una licitación en la ciudad de Santa Fe. Hay que ver cómo se hace, cómo se arma, cómo se hace ese pliego licitatorio. Porque no todos los pliegos licitatorios es lo mismo. No es licitar y que después, bueno, lo haga el privado, gana una de las empresas y listo. Hay que poner el ojo en eso, porque están pasando irregularidades, Juani. Por ejemplo, el pliego licitatorio se hablaba de 4.300 dársenas. Hoy en día, si uno va a Marra, puede ver que ya tenemos el número por arriba del 9.000 dársenas. Sí, ¿dónde están las otras? O sea, ¿por qué hay tantas dársenas? Digamos, se han pasado por demás del número de dársenas y eso es un aumento en la recaudación muy grande. ¿Qué estipula el pliego licitatorio? Tienen que rever las condiciones de la licitación si se supera el 10% de las dársenas. Por eso lo que nosotros hemos hecho, además de pedir pedidos de informes generales, hicimos un pedido de informes para ver el número de dársenas. Que el municipio nos diga, mirá, nos pasamos. Así se pueden volver a renegociar esas condiciones con las empresas, que hoy lo que vemos es un SEOM, un sistema recaudatorio nuevo. Te lo mostré recién con las multas. ¿Cómo ha aumentado? Bueno, encuentran nuevas formas creativas de exprimir, de sacarle plata a los santafesinos. El SEOM, lejos de ordenar nada, lo que está haciendo es generar nuevas cajas para la política. Nosotros también lo que hemos hecho es hacer una ordenanza donde se le cambiaba el enfoque al SEOM para que no sea tan destructivo para el bolsillo de los santafesinos, donde se pedía que no esté en barrios residenciales, porque si la idea fundamental que está atrás del SEOM es la rotación vehicular, en barrios residenciales, donde no hace ningún trámite. En tu casa te va a quedar, no te vas a ir a tu casa. Pero claro, si no tienes que hacer ningún trámite en los barrios residenciales, si no tenés actividad comercial o muy poca,
La rotación vehicular no tiene ningún sentido. Entonces, queremos que se saque de ahí. También presentamos para que no se le cobre a motos, para que la primera hora del SEOM sea gratuita, porque si la idea es la rotación vehicular, el vecino que va 20 minutos a comprar algo o a hacer un trámite rápido, no está jodiendo en la ocupación de la dársena. Entonces son todas estas medidas que obviamente desde el lado de los concejales de Unidos hemos tenido una respuesta negativa. Sinceramente no quieren tocar ninguna fuente de recaudación de ellos. Y ellos te pueden decir, bueno, pero afecta lo que es la recaudación. Pero hay mucho para recortar, Juani. Hay un montón de gastos innecesarios en la municipalidad. Para decirte nomás, tenemos el área de títeres, que Juan te lo comentó la otra vez cuando estuvimos acá. Tenemos un montón de gastos en pauta publicitaria. Tenemos que se han gastado 100 millones en plantines, cuando tenemos problemas tan fundamentales en la ciudad. Entonces, donde dejar de malgastar la plata del contribuyente, está la posibilidad hoy en día. Solo falta decisión política. Gracias, Pablo, por venir. Algunos de los temas los vamos a seguir... antes, sí. otro que también es un poco, está dentro del ABL. Cementerio municipal. Bien. Que he visto que están trabajando sobre el estado del cementerio, que también es un problema histórico, pero hubo épocas peores que otras. ¿Cómo está el cementerio municipal hoy? Bueno, la verdad que el tema del cementerio municipal lo agarramos por algunos reclamos de los vecinos y lo empezamos a investigar, como hacemos con todos los temas, y la verdad que es algo con lo que nos hemos sorprendido de manera muy negativa con el estado del cementerio. Nosotros hemos ido al cementerio, tenés los nichos destruidos, hay árboles creciendo de los nichos, barbárico, hay mucho guano, muchos desechos de las palomas, que incluso trabajadores de ahí del cementerio se han enfermado por eso, digamos, Juan, es un problema muy grave. Hay una falta de mantenimiento tremendo, hay lugares donde están en peligro de derrumbe, dicho por mismas auditorías que se le han hecho al cementerio, y lo más grave es que de los 4 hornos crematorios que tenemos hoy en el cementerio, solo está funcionando uno. ¿1 de 4? 1 de 4, y no da abasto con la cantidad de cuerpos que se tienen que cremar. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día en el cementerio para que lo sepa el vecino? Se están empezando a acumular cuerpos en el cementerio, se están pudriendo cuerpos en el cementerio por la mala gestión del intendente. Hoy tenemos a la fecha 90 cuerpos en el cementerio que están esperando para ser cremados hace semanas. 90 cuerpos que los familiares pidieron cremarlos y están ahí haciendo la cola. Están ahí haciendo la cola, como sabrás. 90. Primero, que es una falta de respeto para nuestros seres queridos que ya no están, y segundo, es un riesgo sanitario tremendo, tener tal cantidad de cuerpos acumulándose. ¿Y en qué condiciones también tienen que estar? Absolutamente. Imagino si está preparado el crematorio para tener 90 cuerpos ahí esperando o no. Un montón de preguntas que surgen en torno a eso. Es una barbaridad, y cuando vemos los números, pues decimos, bueno, capaz que no hay presupuesto, y no están destinando nada de plata al cementerio, y por eso está así. Nos llevamos una sorpresa ahí también. Porque desde el 2024 al 2025 se ha invertido, los ciudadanos, vos ciudadano, yo, vos, Juan, y también, todos hemos aportado 3,2 mil millones de pesos para arreglos en el cementerio. Para el año 26 hay otros 2.000 millones de pesos. ¿Dónde está yendo esa plata? ¿A dónde va? También el cementerio es un caso de otro pedido de informe que hemos presentado y no nos han querido aprobar. Entonces, para cerrar esta idea, este es un caso nomás, los que les conté, de lo que está pasando en general en toda la ciudad. Se manejan así, y nosotros como concejales tenemos que ver qué está pasando y le tenemos que exigir transparencia absoluta. ¿Dónde fue la plata que eran del cementerio? Los 5,3 millones en total, ¿dónde están? Porque claramente, le invito a cualquiera a ir al cementerio, no se ven ahí. No se ven ahí, y tenemos que estar firmes y pedirles transparencia y buen gasto de los recursos al intendente. Gracias, Pablo. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Juan. Hacemos un corte, no te vayas. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Grupo familiar 4 personas, 243.000 pesos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales.
sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. El Liceo Municipal Descentralizado de Sauce Viejo te brinda herramientas para el ámbito laboral, educación académica y formación en oficios gratuita para todos y todas. Sumate. Intendencia del Dr. Mario Papaleo. Compromiso hecho realidad. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. El Mundial no se explica. Se vive. Cada gol, cada jugada, cada emoción. Vivilo en HD con Cable Video, con la mejor calidad de imagen y la conexión de tu ciudad. Llama al 0800 555 0909 o ingresa a cablevideo.com.ar. Este mundial, jugá de local con Cable Video. Nos vamos a meter en los números de la semana, Facu. Dale, nos metemos en alguna algunos. de arena. ¿Cómo estamos hoy? Sí, bueno, te digo la verdad, va a haber, puede ser, señales, si se quiere, un poco difusas del ritmo de la economía en la Argentina. Algunos sectores que lamentablemente están mostrando estas dos caras, ¿no? Se conocieron los datos de industria en la Argentina. Empecemos, por ejemplo, con construcción. Industria y construcción son dos motores que son claves, son determinantes. ¿Por qué? Porque dependen tal vez del ritmo de actividad, del rol de las inversiones por un lado y por el otro, por supuesto, de los desarrollos de lo que tiene que ver principalmente la construcción con la obra pública. Fíjate lo que sucedió en el mes de abril. No alcanzó el rebote de marzo. Venía teniendo un repunte importante en el mes de marzo de la construcción en la Argentina y en abril cayó un 4%. Es como que se frenó. El índice de la construcción son datos oficiales del INDEC. La variación interanual 2,8% en el mes de abril. Si comparás todo lo que generó el área de la construcción, el rubro construcción, es cierto, es una foto muy regionalizada. ¿Por qué? Porque es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona metropolitana. En la zona de AMBA se hace la estadística, pero 2,8% de caída abril de este año, 2026, comparado con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, estábamos hablando de uno de los sectores que había buenas expectativas este año. ¿Por qué? Porque muchas jurisdicciones, muchas provincias se animaron a tratar de a repuntar y apuntalar al menos obra pública. La provincia de Santa Fe es una de ellas. Desde el comienzo de la gestión a nivel provincial se decidió tomar otra decisión, desmarcarse del gobierno nacional que había frenado la obra pública y intentar retomar el ritmo de las inversiones, en la medida de lo que se pueda. Bueno, en Santa Fe sí, se logró 2%, viene subiendo la construcción y vos me decís, bueno, pero ¿qué pasó con esto? Esta caída es una de las más altas, el 4%, de más de un año. Hacía mucho que la construcción no tenía un golpe tan fuerte y cuando vos empezás a ver que atrás de la construcción hay otros indicadores que están muy relacionados a la industria, porque la construcción también tiene un montón de insumos atrás que hay que fabricarlos, que hay que producirlos, como por ejemplo el asfalto, 15% interanual, 16% cales, el cemento Portland 13%, el hierro redondo y aceros, o sea, estamos hablando de industrias básicas pesadas, 15% de recuperación, es el único más o menos que puede llegar a traccionar, pinturas 10% arriba, pero el resto, lamentablemente, caídas muy fuertes, yeso 17% para abajo. Tenés, por ejemplo, las placas de yeso también, 4%, ladrillos huecos, 6%, hormigón elaborado, menos del 10%. Bueno, ojo con esta situación que empieza a reflejar lo que está sucediendo, un sector clave que es la construcción en la Argentina, que tiene estos niveles. Y además, tiene que convivir, al menos en esta coyuntura, con una variable que hace mucho la construcción no controla, pero que tiene aumento de costos en dólares y que termina siendo caro en dólares desde el punto de vista histórico, si vos medís cuánto sale un metro cuadrado de construcción en dólares. Había un salto fenomenal de ese indicador que obviamente quita del tablero
en el rango de las inversiones. Sobre todo, no tanto pensando en obra pública, sino lo que sucede con la inversión privada, que no se frenó, trató de motorizarlo en algún momento, pero ojo con esta cuestión, con el dólar en estos niveles, lamentablemente, hoy por hoy, construir en dólares está históricamente alto en la Argentina. Y eso también es una situación para analizar. No hay prácticamente créditos para construir, no significa que los bancos no lo otorguen. Sí, lo otorgan, tal vez está dentro de las situaciones, pero el crédito está principalmente a comprar o a la compra y venta de viviendas, sobre todo el crédito hipotecario, que es incipiente, no mueve mucho el amperímetro, el ritmo de las operaciones, pero ojo con esta situación, que es uno de los motores que hasta ahora, luces amarillas si se quiere, a pesar de que este 2026 está subiendo un 2% en los primeros 4 meses, tuvo una fuerte caída y es una señal clave de lo que pasa con la construcción. ¿Pasamos a la industria? ¿Se despega o no se despega la industria? 2,1% de caída en el mes de abril. En los últimos 10 meses solamente subió 1 y cayó 9. Con lo cual también la industria tiene estos bemoles. Es cierto, estamos analizando un rubro súper heterogéneo. No todos los sectores de la industria están con luces rojas. Todo lo contrario, hay muchos que todavía sostienen buenas perspectivas. Vas a encontrar, por ejemplo, refinación de petróleo sube 3%, 6,9% en el comienzo de este año, en los 4 meses, y 10% interanual. Este rubro, la refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, bueno, es uno de los más dinámicos del sector industrial. Después puedes llegar a encontrar otros más, pero cuando empezás a ver, por ejemplo, madera, papel, edición, impresión, 4%, los que tienen luces verdes, después hay muy pocos. Alimentos, que por ahí combina algunos meses hacia abajo y otros meses hacia arriba. En lo que va del año, 0,4%, 2% interanual en el mes de abril y una caída del 5% mensual. Salto, una caída importante tuvo alimentos en el mes de abril, que también empezó a tener estas sensaciones, con una industria que hasta ahora tiene poco dinamismo, principalmente porque no hay operaciones en el nivel de venta, digamos. Y todo termina en ese cuello de botella que es el nivel de ingreso en la Argentina. Ahí está la clave que hay que buscarle la vuelta y empezar a resolver, el poder de compra del que termina consumiendo estos bienes. O porque es industria intermedia y que en definitiva después termina para un consumidor final, y si no tenés consumidores finales, bueno, eso se termina reflejando en esta situación. Mirá lo que cayó, por ejemplo, automotores y otros equipos, 11% en lo que va del año, en los primeros 4 meses. Otros equipos, aparatos e instrumentos, 17%, 16,6%. Textiles, prendas de vestir, calzado y cuero. Bueno, esta es la situación más compleja, ¿no? Por eso acá estamos analizando el rubro textil en la Argentina, que tiene no solamente las complicaciones de la competencia a nivel internacional con la apertura de importaciones, sino también con un bolsillo que es de los rubros más postergados en el último tiempo, 18% de caída en los primeros 4 meses. Bueno, así está la situación de las cosas en una industria que en la provincia de Santa Fe es clave. Es clave el agro, es clave obviamente la construcción, pero la industria principalmente. La industria te emplea casi el 24% del trabajador privado de la provincia de Santa Fe, lo emplea la industria. Y un 20% lo emplea el sector comercial. Y sobre el sector comercial, esto se conoció en las primeras horas de hoy, este miércoles, Juani. ¿Qué pasó con el sector comercial de Santa Fe? Pues estos son datos nacionales, por ahí tal vez en la provincia de Santa Fe tienen otro carril los datos. Mirá qué pasó, pasamos a la siguiente placa, con el sector comercial en la ciudad de Santa Fe. Comentarios recibidos de algunos comerciantes. Informe de ventas del Centro Comercial de Santa Fe, que después se usa como insumo específico para conocer el informe que hace CAME de ventas todos los meses, que por cierto aumentó en el mes de abril las ventas a nivel nacional, pero medidas contra el mes anterior, contra marzo. Abril fue mejor, pero cuando comparás abril del año pasado, lamentablemente el dato no es positivo. Se notó un mayor movimiento de la gente, dicen los comerciantes santafesinos. Sí. Los consumidores siguen buscando promociones u ofertas que ayuden a su alicaído de poder adquisitivo. El cambio de temporada movilizó un poco el rubro indumentaria, un respiro al menos para el sector comercial. Sí. Fue importante la continuidad de los días hábiles sin tantos feriados que en marzo tuviste. Claro. Eso también, vos fíjate cómo por ahí tal vez un par de días feriados para el comerciante... Le repunta la facturación. Le repunta o lo mata, digamos. Es una situación compleja, con un bolsillo que hoy no está tan holgado. Fíjate esto, variación de facturación mayo 2026 a abril. De un mes al otro se incrementaron
El 54% dijo que mejoró el nivel de ventas con respecto al mes anterior. Tuvo buenas sensaciones. Un 26%, casi un cuarto, dijo que disminuyeron y un 18,9% que no movió el amperímetro. Está prácticamente igual a mesetada la situación. Pasamos a la siguiente placa. ¿Qué responden cuando le fueron preguntando cuál es la situación económica de su empresa en relación a un año atrás? ¿Cómo estás? En abril de este año, en abril del 2026, comparado con hace un año atrás, el 32% empeoró, un 41% dice se mantiene igual, muy cauteloso, y un 26,4% que mejoró. Esto, obviamente, fíjate cómo a nivel nacional, que mejoró, había respondido el 39%, en Santa Fe el 26,4%. Ojo con esto también, ¿no? Lo que sucede desde el punto de vista estadístico de las diferencias cuando uno pone la lupa en este caso en la ciudad de Santa Fe. Este es un informe que hace el Centro Comercial de Santa Fe con los comercios que están adheridos. No son todos, pero es representativo, digamos. Es una estadística representativa. ¿Cómo espera que sea la situación de la empresa dentro de un año? Bueno, acá sí las expectativas son de mejora. Y es bueno para la economía, porque mientras la expectativa sea positiva, por lo general empezás a tomar decisiones un poco más, si se quiere, jugadas. Bueno, mejor el 70%, 71,7%, casi 72%, dice que va a ser mejor que actualmente dentro de un año, como espera que sea la situación de la empresa. Igual un 17% y peor, el rango más pequeño dentro de esta porción de torta, el 11,3%. Te digo, hace unos meses, peor le ganaba igual, y peor estaba casi parecido a lo que era mejor, estaba bastante jugado. Hoy me parece que la situación hay mejoró. Un importante porcentaje que está con más expectativa que hace un mes atrás. En un año que también genera un gran signo de interrogación, el 2027, el último año de gobierno, al menos de las distintas gestiones, nacional, provincial y municipal. Mira, pasamos a la siguiente de las placas. Creo que queda una o dos más quedan. ¿Cómo considera que fue la rentabilidad de la empresa en mayo? Regular 44%, buena un 33%, un tercio de las empresas, mala 18,5% y muy mala 3,7%. Bueno, entre regular y buena aparece la gran mayoría de las respuestas. Además de su tienda física, complementa con ventas online también, con el sector comercial. Recién decíamos, son 3 motores claves. El tema de la industria, la construcción y el comercio, sin lugar a dudas. Lo está evaluando un 11%, un 43% dice que no complementa con venta online, que hace todo presencial. Ahí hay una gran oportunidad para el comerciante de empezar a pegar ese salto, principalmente porque tenés una tienda online 24/7, que además podés abrir el panorama geográfico, y sí, el 45,3%. Bueno, aparte de lo que termina sucediendo con un sector comercial que lamentablemente está con estas cuestiones. ¿Tienen expectativas? En el mes de junio sí, porque juega el efecto aguinaldo, que tal vez sea mucho mejor de lo que fue el mes de mayo. Bueno, hay que decirlo que mayo lamentablemente tuvo estas cuestiones con sensaciones un poco agridulces. Esta vez el sector comercial tuvo un mayor movimiento, pero la industria de la construcción todavía no responde. Gracias, Facu. Última tanda, bien cortita, llega Damián Turn con ¿En qué andan? Dale. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Gran éxito en Santa Fe. Circa 21. Funciones jueves y viernes 20 horas. Sábado 17 y 20 horas. Domingo 16 y 19 horas. Entradas en boleterías y en nuestra web. Gran Carpen Hiperchano. El año pasado logramos encender las luces de toda la ciudad. Este año vamos a mejorar todos los barrios con el cambio a 100% luces LED. Queremos darte lo mejor. Es avanzar con un plan barrio por barrio para mejorar la vida en la ciudad. Es más que reemplazar un foquito amarillo por uno blanco. Es ahorrar energía, es colaborar con el ambiente y es que tu camino hacia donde quieras ir se vea cada vez mejor. Una ciudad más iluminada. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
¿Quién le va a explicar a un santafesino lo que es la pasión? Si en Santa Fe se canta bajo la lluvia, se hacen las procesiones y los festejos más épicos, se recorren miles de kilómetros en bici, a pata, en bondi o en auto. En Santa Fe se llenan las canchas y se vacían las gargantas. El santafesino no mira fútbol, lo vive, lo llora, lo transpira. Mientras la selección busca la cuarta, Veo pone a su mejor equipo en movimiento, porque donde haya un santafesino alentando, ahí estaremos nosotros. Veo, televisión santafesina en el mundo. TDT, ¿cómo le va, mi amigo? Bien, muy bien. Nos saludamos. Muy bien, acá andamos. Es la cortina. Me gusta, esta es la cortina que más o menos me gusta. Pero esto te la criticaste cuando te pusieron esta cortina. Dentro de todas que son malas, esta es la que más me gusta. Era el show de chistes, si te quejabas, ¿verdad? Cuando la empezaron a cambiar, ahora te gustó más esta. Bueno, que las demás fueron peores. viejo, no hay... No hay nada que me venga bien. Claro. Ya me están insultando. No hay nada de tener. Escucho que me están insultando. Vamos de lleno, ¿en qué andamos? Bueno, la política que se colgó del Indio Solari, Sí. que falleció el último día viernes, y aparece un proyecto de este diputado nacional, que es de apellido Paulón. Sí, él es Esteban. diputado nacional, Esteban, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, que en las elecciones legislativas del año pasado, lo hemos comentado aquí en Veníamos Bien, ¿Será mucho? quiso ser candidato a senador por la Sí. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Mientras era diputado nacional por la provincia de Santa Fe, hemos comentado eso, se lo permiten las leyes, pero tiene una cosita ahí atrás, dale. Quiso cambiar de bandera. Dale, te Quiso votaron- dejar la provincia de Santa Fe Sí. y aporteñarse. Te metieron ahí los vecinos de la provincia de Santa Fe, no los dejes a la mitad del río. Claro, claro. Y te cambia de la Ciudad Autónoma de Buenos Claro. Aires. Bueno, ¿Es más cool ser porteño, viejo? Sí. ¿Qué pasa, Paulón? cuestión que los votos en Santa Fe le dieron, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le dieron. Por lo menos va a quedar ahí dando vueltas representando a la provincia Sí. de Santa Fe. Pero esto es lo importante. Bueno. Este es el proyecto que elevó. Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo. Artículo primero. Intitúyese el 5 de junio de cada año como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo en homenaje a Carlos Alberto Indio Solari y a su legado artístico y cultural. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley y a desarrollar actividades conmemorativas en el marco del Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo. Yo te he dicho el Día del Pogo, Sí. era Cultura el Día ricotera y el Nacional pogo. de la Cultura Ya, Ricotera y el Pogo. Cortito, igual no se mató mucho. O sea, nada más. Es Flojísimo. declararlo. No viene con fondo, no viene con director de la cultura ricotera. Si vamos a meter un director de la cultura ricotera y el pogo, ya estamos medio complicados. Por ahora no. Por ahora no. Vos viste que estos proyectos de ley siempre vienen con el dinero atrás. Sí. Hay que adjudicar algún tipo de plata. Acá no. Por ahora no. Por lo menos en este proyecto que se espera ingrese por la Cámara de Diputados de la Nación, que se intente la aprobación, que vaya a la Cámara de Senadores, que se apruebe y que Argentina tenga el 5 de Me junio. Yo banco si va a ser feriado nacional. Si es feriado nacional no banco. Solo si es feriado nacional. Pero Sí, bueno, no, es terrible. la política se va colgando del Indio Solari y vamos Ajá. a ver este video que es una concejal de La Matanza de la Libertad Avanza, ex militante, ex diputada provincial del kirchnerismo en la provincia Claro, ella de Buenos Aires. tuvo un cargo no recuerdo si en Lancés o dónde fue, durante el gobierno Fue kirchnerista. gran militante de ¿No es Alberto diputada Fernández. nacional ahora? No, es concejal concejala. de la Libertad Avanza por La Matanza. Ah, La Matanza. La Mirá. Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Fue fue militante del kirchnerismo. Sí. Fue funcionaria. Fue funcionaria del gobierno nacional con Alberto Fernández como presidente. Fue una defensora de Alberto Fernández. Fue una militante. Bueno, la gente cambia, Damián. Y hoy en día es concejal No de seas la tan Libertad cerrado. Avanza en La Matanza. Uno puede recapacitar, Sí, puede está ser bien. mejor o peor, no importa, pero puede cambiar. Sí, todos cambian, Juani. Pero bueno, subió este video en relación al fallecimiento del Indio Solari y este homenaje que le A hizo ver. la concejal de La Matanza. Mira. Bueno, ahí está. El león de fondo de Javier Milei y Leila Gianni, que subió este video
para homenajear al Indio Solari. Pero bueno, se revalida cada vez más mi teoría de la tinelización de la política en la República Argentina. Salió Tinelli de los medios de comunicación, dejó un espacio ahí que se termina metiendo dentro de la política. La actual concejal de La Libertad Avanza por La Matanza, que subió ese video que recién comentábamos. Estaba buscando su cargo anterior, Sí, porque era abogada penalista de la Universidad de Buenos Aires, ex subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la gestión de Alberto Fernández. Qué bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Muy y bien. aparte después Muy cambió, saltó del barco, la vio venir, dijo, no, che, ahora la onda está en La Libertad Sí, Avanza, sí, basta, sí, Alberto, está que bien, está bien. decime cosas lindas y qué sé yo, me voy para el lado de La Libertad Avanza. Pero en ese recuerdo, Sí. en los últimos días, Leila Gianni, esta señorita, se cruzó con Leandro Santoro, que es referente del kirchnerismo, que fue candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y Leandro Santoro tenía un registro. Tampoco es una cosa que pasó hace muchos años. Tampoco le van a andar tirando carpetazos Pasó así. hace 15 minutos y este era el registro que tenía Leandro Santoro en su celular. Mira. A ver. Sos vos militando la campaña para mí, repartiendo volante. ¿Para mí? Ay, mirá qué linda que estaba. Vos repartiendo volante para mí. Ya está. Me encanta. Cerremos el estadio. Cerremos el estadio. Está. ¿Qué quiere que te diga? A ver, el gobierno miente y descalifica. 2021, vos repartiendo volante para mí. Vos Gratis, militante. Porque aparte, la gente hablaba bien de vos. Eras una gran compañera, una gran militante. En términos personales no tengo ningún problema. Lo que pasa es que es una hipocresía total. Sos vos repartiendo volante para nosotros. Bueno, ahí está. No, tenía la fotito. Tenía la foto de hace 5 años atrás. De 5 años atrás, la señorita militando por la candidatura de Leandro Santoro como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me gustó el detalle de Santoro, gratis. Diciendo, encima eres una salame, porque no te pagamos nada. Una militante política. Estaba pateando la calle, repartiendo Por convicción. panfletos de Leandro Santoro. En ese momento era candidato a jefe de gobierno por el kirchnerismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, después se dio el salto, pasó a La Libertad Avanza y es concejal de La Matanza. Pero bueno, me voy a ir con el último capítulo del En que andan del día de hoy. Reapareció ¿Qué pasa con Amalia Granata, que hacía mucho que no aparecía. Después de que el año pasado fue una de las figuras más importantes de la oposición en la provincia de Santa Fe, por lo menos desde lo polémico o de pararse en la vereda de enfrente del gobierno provincial, hizo la plancha, Amalia. Se cansó, Damián. Sí, está bien. Estaba muy agotada. De ser Es oposición raro. solo es difícil. Es raro, era combativa. El último bimestre del año pasado y los primeros 5 meses de este año, Amalia Granata desapareció del plano de la política provincial y ahora volvió subiendo un contenido político a sus redes sociales hecho ¿Qué es Barrio Sur esto? íntegramente con inteligencia artificial. Mirá a la que llegamos. No se puede parar frente a una cámara y decir lo que piensa, que tiene que armar contenidos todos hechos con inteligencia artificial. Presta atención en el paisaje. Claro, digo, ¿qué lugar de este será? ¿De Rosario? Sí, será Rosario. Santa Fe? ¿Dónde será Una esto? sociedad se debería medir por cómo cuida a los más vulnerables. En nuestra sociedad, miles de chicos sufren, no pueden desarrollar todo su potencial o debido a que quienes deberían comprenderlos no lo hacen. Solo aquellos que tienen más recursos pueden. Esto genera problemas para los chicos, para las familias y para la sociedad en su conjunto. Mirar para otro lado solo agrava los problemas. Hoy la tecnología puede usarse para distraer, pero también para integrar. No podemos esperar que el Estado y el actual sistema educativo integre la solución. Debemos proponerla quienes sufrimos el problema con nuestros hijos. Por eso Sí, habla hemos medio firmado raro, un ¿no? acuerdo con la parece el GPS. para traer a la Argentina. Ni siquiera porque por ahí. Me hace acordar la voz del GPS. Bueno, pero bueno, yo no entiendo ya, la verdad, no entiendo. Bueno, a lo mejor tiene que ver con eso, digamos, mirar la inteligencia, uso de la inteligencia artificial para. Sí, pero qué sé yo, la no gracia sé. de la utilización de la IA para mí es cuando el producto queda bien. Sí, ahí el No viento. cuando queda Mirá así. qué complicado está el viento, ahí hace como que va para un lado. Así para es muy berreta, la imagen de atrás que parece cualquier lugar del mundo menos Santa Fe, la voz cambiada, todo duro, bueno. La utilización de la IA cuando es así medio berreta termina quedando mal. Más si la utiliza una diputada provincial para hacer un poquito de campaña. Eso sí, vamos a traer un Damián por IA. Perfecto. A ver qué onda. Sí. No creo que labure tanto como yo, Juan. No, eso no. No creo. Pero jamás.
Bueno, gracias, querido De Damián. nada, de nada, de nada. Nos vemos la semana que viene, Nos Facu. vemos la semana que viene, el miércoles, me imagino que ya con el Mundial ya Olvídate, mañana arrancando, arranca el Mundial. bazares en que andan. No lo puedo creer. Ya estamos. Vamos a poner la lupa a ver qué político santafesino lo encontramos dando vueltas por Estados Unidos. buena. Están los ojos puestos, yo tengo enviados allá. Bueno, así que Puyaro habría dicho en su gabinete, me imagino que nadie va a ver el Mundial. Porque Kicillof los prohibió. Claro. Kicillof dijo, ninguno de Función tienen todo prohibido el yo Mundial. pongo una ficha. Sí. ¿Algún senador provincial? No, pero eso es otra enganchamos. cosa. Otra liga, es eso. Siento que vamos a ver en Dallas, por las calles de Dallas, Sí. un senador provincial. Rolly Santa Croce ya avisó No, que va. bueno, pero ese va, ya está. Dijo, el intendente de ¿qué me Funes. importa lo que hagan ustedes? Yo me voy con mi amigo. Bueno, podemos, vamos a ver si los encontramos allá. Sí. Un enviado especial a buscar diputados y A senadores. los ojos de Veníamos Bien van a recorrer las ciudades estadounidenses buscando políticos santafesinos en el Mundial. Nos vemos, hasta la semana que viene. Chao. We are the